Les voy a responder por aquí, con una lámina que es ¿en qué no consiste la materia? Esta no es una materia sobre por qué hay tantos sistemas operativos. En esta materia no vamos a ver todo lo que la computadora hace. No hay tiempo. Esto no es una materia técnica. O sea, no es una materia para técnicos. Es una materia de computación. Aquí no vamos a enseñar cómo arreglar computadoras lentas. Aquí no practicarán cómo instalar un sistema operativo. Aquí no vamos a crear una nueva distribución de Linux. Y aquí no vamos a ver los últimos avances de la última versión de Windows, la última versión de Mac, Android, etc. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos avanzan demasiado rápido. Yo ya les dije que fue hace como 10 años, yo me sentaba en ese pupitre a oír la clase de sistemas operativos y me decían que nunca vamos a tener sistemas operativos que puedan soportar pantallas múltiples. Era demasiado feo. Que los escritorios múltiples está muy bonito, pero eso iba a desaparecer, eso nadie lo iba a usar más. Se usa ahora con las pantallas múltiples. Que la hibernación era algo muy bonito, muy teórico, pero esto tampoco iba a proliferar, nunca lo iban a implementar. Nadie quería eso. Que los discos de estado sólido, mejor dicho, unidades de estado sólido, nunca iban a ser mejores que los discos magnéticos. Que los procesadores multicore nunca los íbamos a aprender a operar, porque nunca íbamos a descifrar cómo o usarlos eficientemente con múltiples hilos. Que había unos límites a los archivos en cuanto a tamaño, en cuanto a cuántos metadatos podrían tener, que eran inherentes, eran escritos en piedra. Eso nunca iba a cambiar. Y que los dispositivos portátiles jamás iban a ser más potentes que una computadora de escritorio por más vieja que esa fuera. Obviamente todo eso ha cambiado. Entonces, ¿en qué consiste esta materia? Tenemos el programa oficial que nos dice que consiste de estos 10 puntos. Uy, qué complicado. Todo eso es para decir que aquí aprenderán a hacer programas que hacen dos cosas a la vez sin que se tranquen, cómo organizar sus variables y a obtener información del sistema operativo. En el camino, también aprenderán a planificar actividades, entender qué pasa cuando la computadora como que se tranca y cómo pensar un programa que mueve cosas en el mundo real. En otras palabras, magia. ¿Qué tan difícil es la materia? Bueno, tomen todos los trasnochos, todos los sufrimientos, todo lo que a ustedes les dolió, organización o arquitectura del computador, y multiplíquenlo por 6. Entonces, ¿cómo es este curso? Este es un curso donde el material es complejo. Requiere que piensen a varios niveles, que piensen qué está ocurriendo a nivel de hardware, qué está ocurriendo a nivel de sistema operativo, qué es lo que está tratando de hacer realmente el usuario. Entonces, para poder comprender todo eso, deben planificar su tiempo de estudio, deben pensar bien cómo van a organizar su trimestre. Hay proyectos y los proyectos son trabajosos. Hay muchas cosas que pueden salir mal. A cada paso ustedes están peleando contra la ley de Murphy. ¿Qué se me olvidó? ¿Qué no vi? ¿Qué puede fallar aquí? Tienen que estar viendo eso todo el tiempo, por lo que se les recomienda encarecidamente no procrastinar. Es en serio. William Stalin, que es autor de uno de los libros del curso, da esta visión de cómo deberían ustedes pensar. Es un asunto de mente sobre materia. Entonces, eso nos da que la materia multiplicado por el nivel de procrastinación es el único reflejo que habrá de su mente. Por lo tanto,
cómo les va a ustedes en la materia es que también es sumamente dividido entre su nivel de procrastinación. Así que por favor traten de minimizar este denominador. No les voy a mentir, las clases son densas. Hay mucho material que tenemos que cubrir. Deben leer el libro antes de venir a clase.